Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El vacío lo envolvía todo. Entre campos de escombros, donde los restos de naves rotas flotaban como fantasmas olvidados, se alzaba aquella colosal estructura metálica. Una nave de guerra, antigua, abandonada desde hacía siglos, atrapada en la oscuridad del espacio. Los sensores de Alejandro la habían detectado apenas como un punto inerte, un esqueleto entre estrellas muertas. Sin embargo, algo en su interior lo había impulsado a acercarse, como si una fuerza invisible lo guiara. Atravesó el casco principal con su traje presurizado y avanzó por corredores oxidados, iluminando con una linterna que apenas lograba morder las sombras. El aire enrarecido vibraba con electricidad antigua, como si la nave todavía respirara. El silencio era denso, casi aplastante, pero a veces creía escuchar un susurro lejano, un murmullo que se deslizaba entre los muros corroídos. Cada paso resonaba como un eco interminable. Alejandro, curtido en años de exploraciones solitarias, rara vez se dejaba llevar por el miedo, pero aquí sentía que lo observaban. Los símbolos alienígenas, grabados en paredes y compuertas, parecían pulsar débilmente, como heridas aún abiertas. Al llegar a la sala central, el corazón le dio un vuelco. En medio de aquel santuario mecánico, elevado sobre un trono forjado de hierro fracturado, yacía una figura encadenada. Su piel brillaba con un tono plateado, iluminada por la tenue luz de su linterna. El cabello, oscuro como un abismo, caía sobre sus hombros delgados, y los ojos, cerrados, parecían dormir en un letargo eterno. Las cadenas no eran de metal común. Eran sellos vivos, formados por runas que destellaban con un resplandor azul, pulsando como si respiraran. Cada eslabón estaba clavado en su carne, pero no había sangre, solo un resplandor extraño que parecía absorber su energía vital. Alejandro contuvo el aliento. Dio un paso más, y entonces, los ojos de la mujer se abrieron. Eran de un dorado ardiente, dos fuegos encendidos en medio de la penumbra. Su mirada lo atravesó, y en ese instante, él supo que no estaba frente a un cadáver ni a una máquina olvidada. Estaba frente a alguien vivo, atrapado en un destino que se prolongaba más allá del tiempo. «Ayúdame», susurró ella, con una voz quebrada que retumbó como un eco en su mente, aunque sus labios apenas se movieron. Alejandro retrocedió instintivamente, apretando la linterna como si pudiera defenderse con ella. Su respiración se volvió pesada dentro del casco. «¿Quién eres?», preguntó, sin atreverse a acercarse del todo. La mujer inclinó la cabeza, y una mueca de dolor cruzó su rostro mientras las cadenas vibraban, recordándole su prisión. «Soy Liora, condenada a un encierro eterno por los conquistadores que ya no existen. Estos sellos me roban cada instante, pero no me dejan morir. Tú, humano, extraño, puedes romperlos». Alejandro observó las cadenas más de cerca. El resplandor azul se intensificaba cada vez que él se aproximaba, como si lo reconocieran. Una energía densa, casi tangible, lo golpeaba con cada paso. Sentía que lo rechazaban, que lo probaban. «No sabes lo que arriesgas», continuó ella, con voz débil, aunque sus ojos no dejaban de mirarlo. «Si rompes estos sellos, despertarás algo más que mi libertad. Desatarás ecos de una guerra que jamás debió existir». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire mismo parecía contener su respiración. Y sin embargo, había algo en esa mirada, en ese fuego dorado que ardía en los ojos de Liora, que lo llamaba con una fuerza irresistible. Ella levantó apenas una mano encadenada, extendiendo los dedos hacia él. Su piel irradiaba una luz tenue, y aun con el dolor grabado en su rostro, había ternura en el gesto. «Rompe estas cadenas», susurró. «Y las estrellas serán tuyas». Alejandro se quedó inmóvil, con el corazón latiendo como un tambor. No sabía si aquellas palabras eran una promesa, una advertencia o una trampa, pero en lo profundo de su ser, algo le gritaba que su destino acababa de cambiar para siempre. El silencio era opresivo. Alejandro permanecía de pie frente a Liora, incapaz de apartar los ojos de las cadenas que la retenían. Eran diferentes a cualquier material que hubiese visto antes, se movían con un pulso propio, como si fueran organismos vivos incrustados en metal. Cada runa brillaba en un tono azul profundo, y cuando él se acercaba, se agitaban, generando ondas de energía que le hacían vibrar el pecho. Liora lo observaba sin pestañear. Había en su mirada un cansancio antiguo, pero también una chispa que lo mantenía atado a ella. No era solo el misterio de su encierro, sino la sensación de que aquella mujer encerraba un poder inmenso, tanto que la propia nave parecía girar en torno a su prisión. «No debes tocar los sellos a la ligera»,
dijo ella, con voz baja, quebrada por siglos de silencio. Fueron creados para contenerme, pero también para castigarme. Cada intento de romperlos hace que mi vida se desvanezca un poco más. Alejandro dio un paso hacia adelante, como si ignorara la advertencia. Estiró la mano y la acercó a la cadena que aprisionaba su muñeca izquierda. Al instante, una descarga recorrió su brazo, un fuego líquido que le atravesó la piel hasta llegar al corazón. Retiró la mano jadeando, con los dedos temblorosos, como si hubiera tocado el núcleo de una estrella. ¿Lo sientes?, preguntó Liora, sin apartar los ojos de él. Es como, Alejandro buscó las palabras, todavía sacudido, como si intentaran leerme. La alienígena asintió lentamente. Los sellos son inquisidores. No solo retienen, también juzgan. Buscan debilidad, miedo, deseo. Si encuentran grietas en ti, se alimentarán de ellas hasta devorarte. Alejandro tragó saliva, observando cómo las runas chisporroteaban todavía por el contacto. Sentía la piel ardiendo, pero había algo más. En el instante en que las tocó, una imagen fugaz había cruzado su mente. Un campo de estrellas en llamas, una flota desconocida ardiendo en silencio, y en medio de ese caos, una figura luminosa que gritaba su nombre. ¿Qué fue eso?, murmuró. Liora ladeó la cabeza, con un destello de tristeza en sus labios. Visiones. Los sellos te muestran fragmentos de lo que fui, de lo que aún soy. Quieren asustarte, alejarte de mí. Pero también, quieren tentar tu ambición. Alejandro respiró hondo. Su instinto de explorador le decía que debía salir de allí, dejar a la extraña mujer encadenada en aquella tumba estelar y regresar a su nave. Sin embargo, otra fuerza, más profunda y visceral, lo empujaba a quedarse. Se inclinó un poco más hacia ella. Los ojos dorados de Liora lo atraparon como un sol inalcanzable. A pesar de la debilidad de su cuerpo encadenado, había en ella una belleza devastadora, un aura que mezclaba fragilidad y poder, súplica y desafío. ¿Por qué yo?, preguntó Alejandro, con un hilo de voz. ¿Por qué no esperar a otro? Liora alargó su mano encadenada, apenas unos centímetros, lo suficiente para rozar con la punta de sus dedos el dorso de la mano de él. Fue un contacto leve, pero el calor que emanaba de su piel lo recorrió como una corriente viva. Porque tú escuchaste mi voz. Porque no huiste cuando sentiste el eco. Y porque, sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, hay fuego en ti. Un fuego que los sellos reconocen. La tensión era insoportable. Alejandro apretó los puños, intentando resistirse al impulso de volver a tocar la cadena. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Liora, con un gesto audaz, inclinó el rostro hacia adelante y depositó un suave beso en la palma de su mano. El contacto fue breve, pero suficiente. Las runas en la cadena se iluminaron con un resplandor salvaje, como si hubiesen sentido aquel vínculo. Un rugido metálico recorrió el trono, y la sala tembló. El eco se extendió por la nave, despertando sistemas que habían estado muertos por siglos. Alejandro retrocedió, respirando con fuerza. Liora cerró los ojos, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, pero en sus labios apareció una expresión que era mezcla de alivio y deseo reprimido. «Has empezado algo que no podrás detener», susurró ella, abriendo de nuevo los ojos. «Ahora los sellos te han marcado. Y no descansarán hasta que elijas, o me liberas, o me condenas para siempre». Las luces de emergencia parpadearon. En algún lugar de la nave, un mecanismo antiguo se activó, y el eco metálico de pasos resonó en los corredores. Alejandro comprendió que ya no estaban solos. El temblor de la nave se intensificó. Los viejos sistemas de defensa, dormidos durante siglos, despertaron como bestias metálicas que olfateaban intrusos. Las luces de emergencia se encendieron en un rojo pulsante, bañando las paredes con destellos sangrientos. El eco de los pasos metálicos se multiplicaba por los corredores hasta llegar a la sala del trono. Alejandro giró la cabeza hacia la entrada. Una sombra se alzó en el umbral, un centinela de guerra, un guardián mecánico de más de 2 metros, armado con garras incandescentes y un ojo único que brillaba como un sol de acero. Su cuerpo estaba oxidado, pero cada movimiento era firme, letal. Detrás de él, el golpeteo rítmico de otros guardianes resonaba como un ejército que volvía a la vida. Liora tensó las cadenas, como si intentara advertirle, pero los sellos chisporrotearon con violencia, recordándole que aún no era libre. Su voz, sin embargo, retumbó en el aire. «Han despertado porque me has tocado. Ellos sienten que los sellos están debilitándose. No permitirán que escapes con vida». Alejandro apretó los dientes. Sus manos fueron directo al arma que llevaba en la cadera,
un viejo fusil de plasma, modificado con piezas de contrabando. El primer disparo atravesó el aire y explotó contra el pecho del centinela, arrancando chispas y metal fundido. El monstruo apenas se estremeció. Con un rugido mecánico, la máquina avanzó hacia él, su garra brillando como una espada incandescente. Alejandro rodó hacia un lado, sintiendo como el aire se partía donde un instante antes había estado su cuerpo. La garra golpeó el suelo y abrió un surco humeante en el metal. El corazón le golpeaba en la garganta, pero la adrenalina lo mantenía lúcido. Se levantó y disparó otra ráfaga, esta vez apuntando al ojo único. El disparo atravesó el cristal protector, y el centinela soltó un aullido metálico que resonó por toda la nave. Los pasos se multiplicaron. 2 más aparecieron en el umbral, y tras ellos, un enjambre de drones esféricos que zumbaban con cuchillas desplegadas. Alejandro supo que estaba en desventaja. Miró hacia Liora, buscando en ella una salida. Sus ojos dorados lo observaron con intensidad, llenos de urgencia, pero también de una extraña fe. Lucha, humano. Si sobrevives esta noche, no solo seré libre, también seré tuya. La frase lo atravesó como una descarga. No sabía si era una promesa, una amenaza o ambas cosas, pero sus piernas se movieron antes de que pudiera dudar. Avanzó hacia el centinela herido, esquivando un dron que lanzó una cuchilla contra su rostro. Su fusil se recalentó, y cuando disparó otra vez, el plasma estalló en un torrente descontrolado que abrió un boquete en el torso de la máquina. El centinela cayó con un estruendo que hizo temblar el suelo, pero los otros 2 ya estaban dentro, y los drones rodeaban a Alejandro como depredadores invisibles. Uno de los drones descendió directo hacia su cuello. Alejandro lo atrapó con la mano, sintiendo las cuchillas rozar su traje, y lo estrelló contra el suelo, aplastándolo con la culata del fusil. El metal explotó en fragmentos incandescentes que le cortaron la mejilla. La sangre comenzó a correr, caliente, mientras el rugido metálico de los guardianes llenaba la sala. Liora apretaba los dientes, forcejeando con las cadenas. Sus brazos temblaban de esfuerzo, y las runas brillaban con una furia salvaje. Por primera vez, Alejandro vio en ella no solo desesperación, sino rabia contenida, la furia de alguien que había sido reducido durante demasiado tiempo. «Rómpelos», gritó ella, con la voz cargada de dolor y deseo. «Solo con tu sangre podrán ceder». Alejandro giró apenas un instante hacia ella. No tenía tiempo para pensar, pero entendió lo suficiente. Sus heridas eran la clave, su esencia humana interactuaba con los sellos. Los centinelas cargaron al mismo tiempo. Alejandro se lanzó hacia el trono, esquivando el golpe de uno mientras el otro destrozaba con su garra un pilar cercano. El impacto sacudió toda la sala. El explorador colocó su palma ensangrentada sobre la cadena más cercana a Liora. Un estallido de energía lo envolvió. El dolor fue insoportable, como si el metal ardiente se fundiera con su piel. Alejandro gritó, y el eco de su voz se mezcló con el rugido de las máquinas. Las runas chisporrotearon, se agrietaron, y un haz de luz atravesó la sala como un relámpago. Por un instante, los guardianes se detuvieron. Sus ojos mecánicos parpadearon, confundidos. Liora respiró con fuerza, sus ojos brillando con un fuego renovado. «Estás más cerca de lo que crees», murmuró ella, sus labios curvándose en una promesa peligrosa. Los centinelas volvieron a cargar. La batalla aún no había terminado, pero algo dentro de la nave había cambiado. Y Alejandro lo sabía, ya no era solo una lucha por sobrevivir. Era una lucha por ella. El rugido de los centinelas resonaba como truenos en la sala. El aire vibraba con cada golpe de sus pasos metálicos, y las paredes oxidadas temblaban como si estuvieran a punto de colapsar. Alejandro apenas podía respirar. La sangre le corría por la mejilla, y cada músculo de su cuerpo ardía después del contacto con las cadenas. Sin embargo, había algo nuevo en él, una energía extraña, un pulso que no era suyo, que latía en sincronía con el de Liora. Ella lo miraba con los labios entreabiertos, el sudor brillando en su frente, los ojos ardiendo como soles encadenados. Cada movimiento de Alejandro parecía empujar las runas a reaccionar, como si su sola presencia fuese un martillo golpeando sobre un cristal a punto de romperse. Uno de los centinelas levantó su garra incandescente y descargó un golpe brutal contra Alejandro. El humano apenas alcanzó a girar y el impacto lo lanzó contra el suelo, haciéndole perder el aire de los pulmones. La garra rozó su costado, quemándole la piel, arrancando un grito que llenó la sala. Liora forcejeó con desesperación. Las cadenas vibraron y un destello la recorrió de pies a cabeza, arrancándole un gemido sofocado. Por un segundo,
El dolor del pareció ser también el suyo. Alejandro, con la visión borrosa, se arrastró hasta el trono. El fusil de plasma se le había escapado de las manos y estaba demasiado lejos para alcanzarlo. Lo único que tenía era su cuerpo roto y la furia que le nacía del pecho. Se impulsó hacia arriba, tambaleante, y con un rugido de rabia presionó su mano ensangrentada otra vez sobre las runas que aprisionaban la muñeca de Liora. Esta vez no fue solo dolor. Fue una ola. Una corriente que atravesó sus venas como fuego líquido, que lo levantó del suelo y lo dejó sin aliento. Vio estrellas, escuchó voces en lenguas que nunca había aprendido, y sintió el frío del vacío mezclado con el calor de un sol estallando. Liora gritó, arqueando la espalda, con los ojos abiertos como espejos dorados que reflejaban el cosmos. Las runas se quebraron, pequeñas grietas luminosas recorrieron la cadena, y un sonido desgarrador llenó el aire, como si algo muy antiguo estuviera muriendo. Alejandro quiso apartar la mano, pero no pudo. Algo lo sujetaba. Su propia sangre era absorbida por el sello, y cada gota parecía debilitarlo más, como si estuviera entregando su vida para alimentar la ruptura. Su cuerpo temblaba, sus rodillas cedieron, y estaba a punto de colapsar cuando la sintió. Liora inclinó el rostro hacia él. Sus labios encontraron su mano ensangrentada y la besaron con desesperación, como si intentara beber la fuerza que él le estaba dando. El contacto lo atravesó de forma distinta a cualquier descarga, era fuego y alivio al mismo tiempo. El beso no se detuvo en su mano. Con un movimiento súbito, ella lo atrajo hacia sí, y sus labios se encontraron. Fue un choque brutal, húmedo, cargado de electricidad y de una necesidad que desbordaba el dolor. La energía explotó entre ellos, liberando un resplandor que envolvió toda la sala. Las cadenas estallaron en fragmentos de luz que se desintegraron en el aire. Un rugido metálico recorrió los pasillos de la nave, y los centinelas se detuvieron, tambaleando como si hubieran perdido conexión con su núcleo. Alejandro cayó de rodillas, jadeando, con la visión nublada. Sentía que había entregado más de lo que poseía, pero cuando levantó los ojos, lo vio. Liora estaba libre de una de las cadenas. Su brazo izquierdo brillaba con un resplandor plateado, y la energía que emanaba de su piel llenaba la sala con un poder sofocante. No era solo belleza. Era un despertar. Una reina, un sol, una tempestad a punto de desatarse. Ella se inclinó hacia él, con la respiración agitada, sus labios todavía manchados con la sangre que había probado. «Has roto el primero», susurró, con la voz vibrante. «Y no sabes lo que has desatado». Detrás de ellos, los centinelas se reactivaron con un rugido aún más feroz, como si la ruptura hubiera sido una señal de guerra. El combate no había terminado. Apenas comenzaba. El eco de los centinelas resonaba con furia metálica. Alejandro, aún arrodillado, respiraba con dificultad mientras observaba cómo los fragmentos de la cadena rota flotaban en el aire y se desintegraban como cenizas luminosas. El brazo izquierdo de Liora, ahora libre, irradiaba un resplandor plateado que parecía encender la sala misma. La alienígena levantó lentamente la mano liberada y el aire vibró como un tambor. Las partículas de energía se arremolinaron alrededor de sus dedos, formando destellos de luz que chisporroteaban con cada movimiento. Era un poder que había estado enterrado demasiado tiempo y que, al regresar, llenaba todo con una intensidad sofocante. Alejandro sintió que la nave entera reaccionaba a su presencia. Los paneles oxidados brillaban tenuemente, y los sistemas inactivos por siglos emitían señales débiles de encendido. Era como si la estructura misma reconociera a su dueña. Liora bajó la vista hacia él. Sus ojos dorados estaban más vivos que nunca, y en ellos ardía un fuego que no era solo poder, sino también una emoción nueva, peligrosa y vulnerable a la vez. «Han regresado», dijo en un murmullo grave, pero firme, que se expandió en la sala como un trueno contenido. «Mis captores. Han sentido el eco de mi despertar. Vendrán por mí, y por ti». Alejandro se puso de pie, tambaleante, apoyándose contra el trono para no caer. Tenía la sangre caliente recorriéndole el costado herido, y aún así, alzó la cabeza con una sonrisa cansada. «Entonces que vengan», respondió con voz ronca, pero firme. Liora lo observó con sorpresa. Por un instante, el brillo dorado en sus ojos se suavizó. Dio un paso hacia él, acercándose con la fuerza de alguien que no estaba acostumbrada a agradecer. Su mano libre rozó su mejilla herida, y la energía que emanaba de su piel cicatrizó parte del corte. Alejandro respiró hondo cuando la sintió tan cerca, su perfume metálico y etéreo mezclándose con el sudor y el humo de la sala. «No comprendes lo que dices», susurró ella,
con los labios a pocos centímetros de los suyos. Los que vienen no conocen el miedo. No conocen la derrota. Han esperado siglos a que yo volviera a respirar, y tú has sido quien me devolvió la vida. Lo único que entiendo, replicó Alejandro, sosteniéndole la mirada, es que no pienso dejarte sola. Liora lo miró en silencio, como si aquellas palabras fueran imposibles de procesar después de siglos de aislamiento. Su respiración se entrecortó, y en ese instante, sus labios se posaron sobre los de él en un beso lento, prolongado, cargado de gratitud, deseo y una promesa silenciosa. El contacto no solo encendió su piel, el beso liberó un pulso de energía que recorrió la sala y apagó momentáneamente a los drones que los rodeaban, como si el universo mismo se inclinara ante su unión. El instante se rompió con un rugido que sacudió la estructura de la nave. Desde el exterior, un haz de luz atravesó una de las paredes corroídas. Alejandro levantó la vista y vio, a través de una grieta en el casco, como una flota oscura emergía del vacío. Naves negras, como colmillos de una bestia prehistórica, rodeaban el coloso abandonado. Las alarmas olvidadas de la nave comenzaron a sonar, un aullido metálico que anunciaba la llegada de enemigos. Liora cerró los ojos y extendió el brazo libre hacia el suelo. La vieja nave respondió. Paneles escondidos se abrieron, torretas desgastadas emergieron del casco, y los cañones ancestrales se encendieron con fuego que había dormido demasiado tiempo. Ellos no me tendrán otra vez, dijo, con una voz cargada de rabia y determinación. Si debo volver a la guerra, lo haré a tu lado. Alejandro recogió su fusil de plasma, aún humeante, y se colocó junto a ella. El sudor le empapaba la frente, la sangre manchaba su traje, pero la determinación en su mirada igualaba el resplandor de Liora. Desde el exterior, los primeros proyectiles comenzaron a impactar contra el casco. La nave se estremeció como un animal herido que volvía a ponerse de pie después de siglos. El interior se llenó de chispas y humo, y Alejandro supo que no había marcha atrás. Ella lo miró una última vez antes de que la tormenta estallara. Eres mío ahora, y yo soy tuya. Aunque el universo entero nos odie. Él sostuvo su mirada, apretó el arma y asintió. Entonces que el universo se prepare. Las compuertas estallaron, y los centinelas restantes se lanzaron al ataque mientras afuera la flota enemiga desataba un diluvio de fuego. La batalla había comenzado. El primer impacto sacudió la nave como si un titán invisible la hubiese golpeado con un martillo de fuego. Los muros crujieron, las luces estallaron en chispas, y el rugido del vacío intentó abrirse paso entre las grietas. Alejandro se aferró al fusil mientras la vibración recorría sus huesos. A su lado, Liora brillaba con intensidad creciente, como si su cuerpo recién liberado fuese un sol a punto de estallar. Los centinelas dentro de la sala se abalanzaron, pero esta vez no era solo Alejandro quien enfrentaba el peligro. Liora levantó su brazo libre y un resplandor plateado atravesó la atmósfera de la sala, desintegrando a los drones en una ráfaga de luz pura. Los guardianes mecánicos retrocedieron tambaleantes, pero antes de que pudieran reagruparse, Alejandro disparó una ráfaga directa al corazón de uno de ellos. El impacto lo partió en dos, esparciendo fragmentos incandescentes por el suelo. El segundo centinela cargó con furia ciega, levantando su garra como una guillotina ardiente. Alejandro no retrocedió. Avanzó con un grito de guerra, esquivó el golpe y disparó a quemarropa en su ojo único. La explosión lo lanzó hacia atrás, estrellándose contra una columna que colapsó sobre él, dejándolo sepultado en su propio metal. En el mismo instante, la flota enemiga abrió fuego desde el exterior. El casco de la nave tembló con el impacto de los proyectiles, pero las armas ancestrales de la colosal estructura despertaron como gigantes dormidos. Torretas ocultas escupieron fuego azul, misiles desgastados salieron disparados con estelas de humo incandescente, y haces de energía atravesaron el vacío como relámpagos que partían el cielo estelar. Alejandro corrió hacia la consola principal, intentando recuperar manualmente los sistemas. Sus dedos se movieron con rapidez sobre paneles agrietados y controles que respondían a medias. Su respiración era frenética, pero dentro de él no había miedo. Había un fuego nuevo, una certeza de que su destino estaba entrelazado con el de la mujer que brillaba a su lado. Liora extendió ambos brazos, incluso el que todavía estaba sujeto a una cadena quebrada, y la energía la rodeó como un manto ardiente. Su voz resonó en la sala, no en un idioma que Alejandro comprendiera, sino en una lengua antigua que estremecía la piel y hacía vibrar los huesos. Cada palabra era un comando, y cada comando despertaba más armas, más defensas, más furia. Las naves enemigas comenzaron a caer una tras otra. Explosiones iluminaban el vacío, destellos de fuego cruzaban el horizonte estelar.
Pero por cada nave destruida, dos más aparecían desde la oscuridad, desplegando enjambres de cazas que se arrojaban contra ellos como insectos suicidas. La nave entera rugió. Alejandro activó los cañones frontales y descargó un haz de plasma que partió en dos la fragata enemiga más cercana. Liora, al mismo tiempo, levantó su mano y lanzó una onda expansiva que barrió a decenas de cazas, reduciéndolos a polvo luminoso. En medio del estruendo, Alejandro la miró. Su silueta, bañada en la luz dorada de su propio poder, era la imagen de una reina renacida en plena guerra. Y aún así, cuando sus ojos se encontraron, lo que vio en ellos no fue solo poder, sino amor, un amor nuevo, salvaje, imposible de ignorar. No estás sola, le dijo, con la voz rota pero firme. Liora sonrió con un brillo de ternura que contrastaba con la tempestad alrededor. Y tú tampoco lo estarás jamás. El clímax de la batalla estalló. La nave enemiga más grande, un coloso oscuro con decenas de cañones, se acercaba abriendo fuego con una lluvia que podría reducirlos a cenizas. Alejandro sintió el suelo estremecerse bajo sus pies, pero Liora ya estaba en movimiento. Elevó ambos brazos y gritó una palabra que desgarró el espacio. La nave que los albergaba, renacida por su poder, reunió toda su energía en un único disparo. El rayo azul atravesó el vacío y golpeó de lleno el núcleo del coloso enemigo. La explosión fue tan vasta que iluminó todo el campo de batalla como si un nuevo sol hubiese nacido en la oscuridad. Las naves restantes, privadas de su centro de mando, huyeron hacia la nada, perdiéndose como sombras derrotadas. El silencio regresó lentamente. La nave de guerra, aunque maltrecha, seguía en pie. Alejandro se desplomó contra un panel, exhausto, con el pecho ardiendo de cansancio. Liora se acercó, aún brillando, y lo tomó en sus brazos. Su calor lo envolvió, y el vacío dejó de ser frío. Ella bajó el rostro hasta rozar su frente con la de él. Sus labios se encontraron en un beso largo, suave, distinto a los anteriores. Ya no había desesperación ni cadenas, solo la certeza de lo que habían compartido. Eres mío, Alejandro, susurró Liora con voz temblorosa, como si el amor recién descubierto fuese más abrumador que toda la guerra que habían enfrentado. Y tú eres mía, respondió él, cerrando los ojos mientras la abrazaba. En el exterior, el espacio volvió a la calma. Las estrellas brillaban en silencio, y por un instante, parecieron inclinarse ante la pareja que había transformado una nave muerta en un baluarte vivo. Alejandro y Liora permanecieron juntos en medio de los restos ardientes de la batalla, sabiendo que el universo seguiría siendo hostil, que los perseguirían, que habría guerras por venir. Pero también sabían algo más poderoso: mientras estuvieran juntos, nada podría arrancarles lo que habían encontrado. El eco de la guerra quedó atrás. Lo que nació en aquella nave abandonada fue más fuerte que las cadenas, más brillante que las armas y más duradero que el tiempo. Y entre los susurros del cosmos, Alejandro comprendió que, al romper los sellos, no solo había liberado a Liora, también se había liberado a sí mismo. Fin.